Y de nuevo, entonces, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su puntualidad y gracias también por la pequeña espera. Y pues como es de costumbre, ¿qué metodología estamos empleando para pronto Tatiana que pues por diversos motivos haya tenido problemas con acceso a su correo? Tenemos un Classroom. Dentro del Classroom estamos colocando el material que requerimos cada día para pues trabajar precisamente en nuestras sesiones. Hoy ya tenemos la sesión 5 clase 4 como tal formal, sesión 5 en la cual tuvimos la primera de ellas como digámoslo día 0, en el cual tuvimos una prueba diagnóstica de conocimiento y pues 4 clases con la de hoy en la que ya hemos trabajado algunas temáticas. Entonces, yo les compartí ya a ustedes dentro del Classroom un documento que se llama clase 4 Excel, para que por favor todos lo abran, todos accedan a él y yo los voy a compartir acá para que sigamos trabajando en línea de lo que hemos venido haciendo. Entonces, nosotros ya veníamos hablando así de manera muy generalizada de algunas funciones, como por ejemplo la de suma, la de producto, la de cociente, bueno, etcétera, etcétera, en la cual nos permitía a nosotros, pues como su nombre los indicaba, las respectivas, pues digamos, eh, los respectivos procedimientos que hacen referencia precisamente a ese nombre. Entonces, si era una suma, pues hacer el proceso de una suma, etcétera, etcétera. Nosotros habíamos visto algunos operadores de relación y habíamos hecho algunas valoraciones comparando un dato contra otro dato y diciendo, bueno, esto es mayor que, esto es menor que, esto es igual, o bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eh, inicialmente vamos a recordar cuáles son los operadores de relación o de condición o los que nos hacen comparaciones. Resulta que tenemos hasta 6 operadores que nos permiten hacer un proceso de comparación. Tenemos el de igualdad, denotado por el símbolo igual, el mayor que, denotado por el símbolo de acá, el menor que, denotado por este símbolo, el mayor igual, denotado por el símbolo que ustedes observan acá en celda C16, el menor igual, denotado por el símbolo C17, la celda C17, y el diferente, denotado por el símbolo de la celda C18. Entonces, acá nos empezamos a hablar de una función sí. Y la función sí tiene como propósito acompañar precisamente esas comparaciones y esas relaciones, precisamente para validar algún tipo de información o para, digamos, identificar si una serie de datos cumple con ciertas condiciones o puede ser con una, puede ser con más de una condición, o que si quizás cumple con una y con la otra no cumple. Y bueno, ¿qué es todo este enredo que nosotros acabamos de mencionar? Primero que todo, la función sí es una función, como les indicaba, de condición y está categorizada como una función lógica. Cuando hace referencia a lógica es porque empieza a hacer ese proceso de comparación. La sintaxis que tiene esa función no es muy diferente a la que ya hemos venido manejando. Perdón. Entonces, la sintaxis como tal de la función sí es la que se encuentra denotada de esta forma. Permíteme un momento, por favor. No me vaya a lavar nada. Les encargo, por favor, no con los gritos porque estoy acá en clase. Listo, perdón. Entonces, volviendo por acá, ¿cómo es la sintaxis de la función sí? Como toda función o fórmula, siempre yo voy a arrancar con un igual. Y después le voy a colocar el nombre de la función y abro paréntesis. Y dentro de la función voy a colocar una serie de argumentos que me van a ir realizando
los elementos necesarios para esa función. Entonces, el primer elemento que vemos es el de prueba lógica. La prueba lógica básicamente es decir, bueno, yo tengo un dato y le pongo un operador de condición acá, llámese igual, de igualdad, el de mayor, el de menor, mayor, igual, etcétera, etcétera. Y yo pongo una contraparte o otro dato para hacer la comparativa. Y resulta que si la condición que yo coloco se cumple, yo voy a colocar aquí separado por un punto y coma un valor verdadero, que puede ser, no sé, una palabra que diga si se cumple, no sé, es verdad, bueno, etcétera, etcétera. Y en el apartado del valor falso yo puedo colocar no se cumple o sencillamente no es verdad, bueno, etcétera, etcétera. Entonces empecemos por recordar algunas cositas. ¿Se acuerdan que cuando yo quería hacer un operador de relación, y yo por ejemplo, aquí hay un valor que si mal no recuerdo es 20, creo que lo borré hace un momento, y yo digo por ejemplo, bueno, este 20 de acá es igual a norte? ¿Recuerdan cuando empezábamos a hacer comparativas también con números? Que si 4 era mayor que 5, o que si 4 era menor que 5, y así sucesivamente. ¿Qué nos devolvía? ¿Qué es lo que nos mencionaba ahí en la función? Nos decía que nos daban dos ¿Verdadero opciones, o falso? o falso. Tatiana, te encargo por el institucional para que accedas, porque es que me llaman la atención porque no estás desde el institucional. Listo, entonces continuando por acá. Que es que se demora el computador en prender ya. Dale, 5 desde el otro. dale. Entonces, efectivamente nos retorna un verdadero o un falso. Aquí en este caso, cuando yo digo H13 es igual a norte, ¿ustedes qué esperan? Falso. Falso. ¿Por qué? Sí. Porque yo tengo un número, lo estoy comparando contra una letra, entonces contra un carácter, y pues partiendo de ahí, pues eso es falso. Y de nuevo acá con la recomendación que les he venido haciendo. Si yo estoy comparando números, compárelo contra números. Si estoy comparando letras, compárelo contra letras. O caracteres, como ustedes lo conozcan mejor. Si estoy comparando fechas, compararlo contra fechas y así sucesivamente. Entonces, bueno, volviendo por acá con el tema. Resulta que como aquí no se me cumple la condición, si yo quiero trasladar esto que estoy diciendo acá de falso, resulta que internamente Excel me está diciendo, bueno, si se cumple la condición, aquí va a salir la palabra verdadero. Mientras que si no se cumple la condición, aquí va a salir la palabra falso. Y esta función, sí, bueno, entonces ¿para qué sería? ¿Alguien levantó la mano? Disculpe la demora, profe, está terminando de trabajar. No te preocupes. Dale. Entonces, retomando. Teníamos unos operadores de condición, bueno, etcétera, etcétera. Y aquí estoy haciendo una comparación de que si H3 es igual a norte. Y obviamente pues me dice falso porque H3 es un valor de 20 y norte es una letra. Resulta que ese falso se da en una función, sí, se da en la parte de acá, en la parte del color rojo, en el cual me está diciendo falso. Si fuera verdadero, sería acá la parte del color verde. Y la función sí me permite cambiar ese falso o verdadero que siempre vamos a esperar por otro valor o por otra frase que yo quiera mencionar. O sea, por ejemplo, si es verdadero, cumple. Si no es verdadero, no cumple. Y entonces vamos a mirar un ejemplo acá. Nos vamos a parar aquí en H15 y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que igual este 20, ¿qué operador es este? El que estoy colocando. Diferente. Diferente. Este 20 es diferente de 20. ¿Qué esperan ahí? ¿Falso o verdadero? Sí, Verdadero. verdadero. Porque 20 es diferente. Ojo, repite lo que acabaste de decir. Falso. Falso. Falso.
¿Por qué, Jenny? Porque 20, entonces es que 20 es diferente de 20. Y si te pones a pensar bien, el 20 es lo mismo que 20. Entonces esa expresión ahí es falso. 20 es diferente de 20. No, sí, Dale, tranquila que de hecho ese es un operador que no es muy común de utilizarse. Siempre se usa un igual, un mayor igual y eso, pero pues puede salir el caso. Entonces, resulta que si la condición yo no se cumple, yo no quiero que me salga falso. Yo quiero que me digan, eso es mentira, por ejemplo. Entonces ahí yo empleo la función sí. ¿Y cómo opera la función sí? Yo le digo igual, como inicia una función, le digo sí, abro los paréntesis y coloco la misma condición que yo puse arriba. Es decir, el valor de acá de esta celda es diferente a 20 y le doy punto y coma. Si resultase que eso es verdadero, dígame, es verdad. Y si resultase que eso es falso, punto y coma, dígame, no, dígame, es mentira. Y cierro paréntesis. Yo pregunto, ahí bajo el mismo ejercicio, ¿se me activa el valor verdadero o se me activa el valor falso? El falso. El valor falso. Entonces, ¿qué me va a salir? ¿Es verdad o es mentira? Es mentira. Es mentira. Profe, o sea Entonces, que en esa fórmula las comillas hacen parte de la fórmula o creí que era parte del texto no, de lo acá que las iba a hacer. comillas hacen parte del texto. Acá. Bueno, Ok, o sea, y, están dentro de la fórmula y hacen lo que hace es llamar texto para que si aparece el valor verdadero, si es valor verdadero, me salga el texto es verdad. Perdón, es verdad. Si me activa el valor falso, me dice es mentira. ok, o sea, sí o sí tiene que estar en la fórmula, o sea, no se puede poner sin el Sí, texto sin esa E. sí, las comillas como regla tienen que cuando yo las ingreso dentro de una función, perdón, el texto tiene como regla que cuando yo lo ingreso en una función debe ir con comillas. Ahora Ok. miremos lo siguiente, de pronto para hacer un ejemplo precisamente con lo que nos comentaste. ¿Ustedes recuerdan el tema del sistema binario? O de pronto alguien que haya estudiado algo así como de sistemas, que era uno y que era cero. O bueno, ¿qué se imaginan que sea uno y que sea cero? Como Así. valor positivo y valor negativo. Por ahí va el tema. ¿Y no? ¿Cómo? Sí, también podemos verlo así, como sí o como no, o sencillamente como verdadero o como falso. Miremoslo así momentáneamente. Entonces vamos a decir lo siguiente. Dentro de la función sí que yo acabo de colocar, ¿a cuál le pongo 1 y a cuál le pongo 0? ¿Será que el 1 yo lo pongo en el valor falso? no en el verdadero. En el verdadero. Y ahí va la pregunta que nos hacía ahorita, creo que era Joan. ¿Ese 1 lo ingreso con comillas? No, porque no No, es profe, sin Ya no es comillas. texto, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Quién me dijo por acá algo de esto? Que ya no, o sea, ya no es texto, entonces no tendría que ir entre Ujú, comillas, o sea, ya es o sea, como tal es un número. ujú. Un número, ¿alguien levantó la mano, Sandra? Yo digo que sí debería ir con comillas, porque las comillas nos explicabas que es para encerrar como un carácter. Cuando tenemos que como entre comillas, ahí sí, poner un espacio, ingresar un carácter y pues un número igual sigue siendo un carácter, ¿no? Bueno, voy a hacer las dos cosas a ver qué pasa. Entonces yo coloco 1 y acá por consecuente voy a poner el 0 que me representa falso. Y aquí abajo voy a colocar lo siguiente. Voy a colocarlo en comillas y le doy enter. Primera pregunta.
Como la condición no se cumple, ¿qué esperaban ustedes obviamente? ¿Un 1 o un 0? Pues un 0, ¿no? Porque no se cumple. Yo lo puse el 0 en falso. Ahora, segunda pregunta. ¿Será que el contenido que yo tengo en la celda H16 es lo mismo al contenido del H17? Ambos me dieron 0. Uno lo puse con comillas. Esperen, yo arrastro acá la fórmula para que ustedes se den cuenta. Uno los puse con comillas y otro lo puse así directamente. ¿Ustedes creen que sea lo mismo? Yo No. creo que no. Nicole dice que no. Perdón. ¿Cómo, Juan? ¿Cómo, Juan? Es que no te escucho. Ya te doy la palabra, Sandra. Es que estabas diciendo algo, pero no te escucho muy lejos. Más o menos. El día 17 es llamado como marco la condición en este caso es cero, llamado como y lo puedo La verdad no lo logro escuchar bien. Es el micrófono, lo escucho muy lejos. No sé si de pronto lo puede ir escribiendo por el chat y le doy paso entonces a Sandra para que comente, por favor. El de abajo se ingresó como texto y el de arriba como valor numérico. ¿Y cómo lo diferencias? Por la posición en la casilla. Digamos, si lo comparamos con el 20 de arriba, son resultados numéricos en base a fórmulas. Y el de abajo, pues el texto sí se toma de izquierda a derecha, siempre. Ah, bueno, Juan, lo que pasa es que no lo escuchaba, la verdad. Listo, pero es exactamente lo que dice Sandra. Noten que los números están a la derecha y todos los caracteres, las letras, están a la izquierda. Miremos lo siguiente. Cuando yo escribo hola, que es texto, miren cómo empiezo de izquierda a derecha. Y cuando yo escribo un número como por ejemplo 1500, miren cómo ese número se coloca hacia la derecha. Por consecuente, lo que está aquí es un número y lo que está aquí es un carácter o es un texto. Y resulta que hay una función que va en línea con eso que estamos hablando, que se llama igual es número. Y yo le digo es número y selecciono este 0 de acá. Él me puede retornar solo dos valores. ¿Cuáles valores? Son los mismos que cuando yo coloco una relación sin haber metido la función sí todavía. Verdadero o falso. ¿Y ahí qué me saldría? Falso. ¿Verdadero? Verdadero. Dicen verdadero. Falso. Me dicen falso. Falso. Le pregunto, la función me dice, ¿es número H16? Verdadero. 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 Ahí intuitivamente incluso la función me lo dice. Ahora yo le pregunto, ¿es número H17? Falso. Falso. Y bueno, eso ustedes miran, ¿y eso para qué sirve? Resulta que, un ejemplo, voy a decir que no es que 20 es diferente de 30. Y eso es verdadero. Lo mismo para acá. Y resulta que yo quiero decir, por ejemplo, bueno, y ese resultado que me dio, multiplíquelo por 4. Entonces 4 por 1, 4. Y acá abajo, 4 por H17 y me debería salir un error. Perdona acá un momento. 10%. 10% por... ¿no? Bueno,
aquí déjenme yo valido porque debería salirme un error y no sé, me está haciendo quedar mal acá Excel. Pero debería salir un error porque yo estoy multiplicando exactamente un número de un porcentaje contra un texto. Y ahí debería salir un error. Porque en estos momentos para Excel esto es un texto, no es un número. Pero déjenme acá de tarea para yo hacerle la corrección. Listo. Entonces, vamos a bajar un momento acá en el apartado de valor verdadero o valor falso. Resulta que yo ya les había dicho desde acá arriba, bueno, la función sí tiene un valor verdadero y un valor falso. Es decir, la función sí me permite que en vez de que siempre me salga verdadero y falso, yo pueda decir, por ejemplo, vea, esto es aprobado o no aprobado. O yo le puedo colocar un número, como vimos ahorita, que pusimos 1 y que pusimos 0. Puede ser que acá yo coloque el valor de una celda. Es decir, que si se cumple la condición, póngame lo que dice en esta celda. Entonces me va a aparecer 1, igualdad, etcétera, etcétera. O si coloco esta celda A14, me va a salir 2 mayor que. O yo puedo sacar de una vez un porcentaje, es decir, el valor un valor de una celda multiplicado por el 10%. Y puedo colocar también una función de promedio. ¿Y cómo sería esto más o menos? Entonces resulta lo siguiente. Yo tengo acá un número 20 y yo le voy a decir, bueno, igual si esto de acá es igual a 100 por el 20%. Si cumple, dígame correcto. Y si no cumple, no es correcto. ¿Qué esperan ustedes ahí? ¿Un correcto o no es correcto? Incorrecto, ¿Por qué? porque sí es igual. ¿Y cómo hiciste ese proceso ahí? Y O sea, pues ¿cómo? mentalmente. Bueno, perdón que siga preguntando, ¿cómo fue ese proceso mentalmente? ¿Qué hiciste? Pues identificar cuál es el 20% de 100, ¿Qué sería? 20, y Y eso es compararlo con el valor que que se hay, está. que hay en la casilla 25, que es 20. Entonces, obviamente, eso es correcto. Si yo no lo hubiera hecho con la función sí, sino simplemente colocó la condición, el operador de relación acá, pues me iba a decir verdadero. Pero yo ya no quería que me dijera verdadero, sino dígame correcto. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, bueno, yo tengo acá un señor que se llama, no sé, Juan, y le digo, este señor vendió en el día 1 35 unidades y en el día 2 vendió 5 unidades. Y yo le digo acá, bueno, resulta que yo quiero saber si, por ejemplo, me dicen, si usted lleva sus primeros 2 días de trabajo, como mínimo en promedio debió haber vendido 20 unidades. Entonces yo digo, sí, el promedio es de 20 unidades. Y yo le digo, es igual al promedio de la venta que yo hice en el día 1, punto y coma, en el día 2. Si se da esa condición, dígame, voy bien. Y si no, dígame, me falta. Entonces, ¿ahí qué me saldría? ¿Voy bien o me falta? Voy bien. Voy bien. Voy bien. Voy bien. ¿Por qué? Porque lo mismo, hicimos un proceso mental. ¿Cómo es un promedio? Sumar la cantidad de datos y dividirlos por 2. 35 más 5, 40, dividido en 2 es 20. Entonces yo dentro de una función sí puedo colocar una otra función.
yo pude haber acá ingresado manualmente los datos también, 35 y acá 5, y me debe decir exactamente, muy bien. No hay ningún lío. Pero pues yo lo dejo ahí porque digamos, es que yo me equivoqué y no eran 35 lo que vendí en ese día, sino que yo vendí 15. Me falta. Y bueno, así empezamos a jugar un poquito con el tema de las funciones sí. Vamos a pasarnos a la hoja ejemplos. Y resulta que en la hoja de ejemplos tenemos lo siguiente. Entonces nos dicen, bueno, resulta que nos dan una nota mínima para probar que es 3.5. Si la nota es mayor o igual que 3.5, entonces va a salir aprobado. Si no, sale desaprobado. Entonces, ¿yo cómo hago una función sí? Entonces yo le digo igual, arranco mi función o mi fórmula, le digo sí, le doy tabular o le abro paréntesis y empiezo a pensar, si la nota es mayor o igual que 3.5, si la nota, o sea, si esto es mayor o igual, ojo con el igual acá, cuando nos dicen mayor igual, que la nota acá 3.5, entonces, punto y coma, si eso es verdad, dígame aprobado. Cierro las comillas porque estoy ingresando texto, punto y coma, si no, desaprobado. Y yo les pregunto, ¿ahí qué me saldría? ¿Aprobado o desaprobado? Aprobado. Aprobado. Aprobado, sí. Y cojo, llego yo y arrastro todo esto hasta acá. Y yo les pregunto, ¿voy bien? ¿O me faltó algo? Está bien. Está bien, me dice por acá. No, está mal, ¿no? Amar, porque 8 es más alto Porque que 5. 5 es mayor y esta le sale desaprobado. Colocar el 3.5, colocar primero la Tendríamos que fijar. que se moviera. En lo Fijarla. que dijo por ahí dijeron algo. Que no se Tendríamos que moviera por fijar. Sí. Tenemos que hay que fijar. fijar la celda. Tengo que fijar la celda. Tiene que ser absoluta. Porque miren que acá el B1 es el 3.5. Y acá abajo, en vez de cogerme B1, me cogió B2 y ahí no hay nada. Y aquí abajo me cogió fue B3. Y ahí está es una letra que se llama observación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijar la celda. ¿Cómo fijo la celda? F4. Con el signo pesos. Con el signo pesos y le puedo dar F4 para que me quede ya fija la celda. Y listo. Bajo. Y ahora sí. Los únicos que tenían menos de 3.5 eran estos dos. Porque el 3.5 me sale aprobado y no desaprobado. Porque es Porque igual. es igual. Sí, porque me decía mayor igual. Que es igual, sí. Entonces ahora pasémonos un momentico. Yo acá les coloqué I7, pero es la celda I6. Y trabajamos en la celda K6. Sí, listo. Entonces nos dice, escribamos una función que entregue la palabra hola si la celda I6 hay un 1, o la palabra adiós si hay otro número distinto. ¿Quién me ayuda a hacer la función sí acá? ¿Qué me dice, por ejemplo, Sandy Faires? Hola, Hola. estoy pensando. Entonces debería ser como igual, ¿sí? Igual, sí. Y necesito ayuda del público. Bueno, pues yo te pregunto acá antes de que pidas la ayuda del público. ¿Qué sigue después de que yo coloco el igual y el nombre de la función? La celda. Espera. Escribe una función que integra una variable así en la celda y 7 hay un 1. El paren. Al paréntesis. El paréntesis. Y ahí yo voy a colocar la condición. ¿Cuál es la condición que me pide? Sí, en la celda I7. I6. Es que yo coloqué ahí 7, pero es I6. Sí, Me sí. equivoqué. Listo. Entonces ahí colocamos la I6. Ajá. Y después colocaríamos ahí colocaríamos comillas y la palabra hola. No.
Me dice, O- faltó hacer la comparativa. Yo ya tomé I6. Si en la celda I6 Ah, ya, igual igual a 1, a 1. ahí ¿qué me falta? Ya tengo la prueba lógica. Voy a pasarme al valor verdadero. Me falta algo para yo separar la prueba lógica del valor verdadero. O sea, la condición de lo que me va a decir si es verdadero o no. ¿Un punto y qué? Punto y coma. Punto y coma. Entonces, valor verdadero, ¿cuál sería ahí? Hola. Hola. Entonces abro comillas y coloco hola. Cierras las comillas. Cierro comillas, sí. Y Ahora después coloco tengo que colocar el falso. punto y coma. Punto y coma. Y abro comillas y coloco adiós. Adiós. Listo. Y cierro comillas. Cierro Y comillas. cierro paréntesis. Y cierro paréntesis. Muy bien. Entonces, ¿yo qué espero ahí? Hola. Sandy. Hola. ¿Un hola? Ok, listo. Hola. Ya está ahí, bien. Si yo tuviera acá un 0, pues me va a decir adiós. Adiós. Si tengo un 2, también me va a decir adiós. Porque lo único que yo le dije para que me dijera hola es un 1. Y hasta ahí vamos bien todos, ¿cierto? Muchas gracias. Vale. Sí, señor. Listo. Entonces vamos acá con este ejercicio. Ahora nos dice, bueno, resulta que si el curso es Word, ese curso va a valer 180 pesos o 180 dólares, bueno, etc. Si el curso no es Word, o sea, es otro diferente, va a valer 220. Simplemente con mirar el ejercicio, yo sé que, bueno, todos los de Word van a ser 180. Y todo lo que no sea Word va a ser 220. Y hasta ahí digamos que yo lo resolví manualmente, no me demoré mucho, pero pues si hay más datos, ahí empieza el problema. Entonces, Nidia, cuéntame. Qué pena contigo. ¿Me dejas ver la fórmula del aprobado y desaprobado porque me está saliendo valor 0? Ya te la coloco. Gracias. Ay, perdón. Ampliamos bien esto así. Ya. ¿Mejor? Sí, y 6 igual 1. Ah, ok. Esa es la de allá a la derecha. Ya empezaron a mirar cómo es que saco yo la fórmula, o sea, para que me salga así, que es igual fórmula texto, Señor. para que ustedes también lo vayan haciendo ellos desde su computador y les sirva. Ah, bueno, es para recordar cómo hago la fórmula. Listo. Entonces me voy a bajar por acá. ¿Ya puedo bajarme, Nidia? Creo que era que me... Sí. Ya vi el error. Gracias. Dale, listo. Entonces, estoy por acá estoy acá en el ejercicio de Excel y Word. Entonces nos dice, bueno, yo acá lo pude haber hecho manual. Pero entonces yo voy a utilizar la función sí. Y eso básicamente, ¿cómo va a ser? Yo le voy a decir, igual si, abro paréntesis y me dice, si el curso es Word, o sea, en los datos que hay en curso, me dice la palabra Word, o sea, la palabra coincide con Word, igual Word, le voy a colocar la condición de sí verdadero, que va a ser 180 va a costar ese curso, ya le doy la palabra a quien levantó la mano o a quien escribió, punto y coma, 220 si es falso. Cierro paréntesis y ya con eso me puedo desplazar hacia abajo y efectivamente acá los datos coinciden. Nicole, cuéntame. Hola, profe. Pregunta. Si la palabra no está escrita igualito que, digamos, si Word está en minúscula o tiene una tilde, ¿me va a decir que es falso? Con la O bueno, minúscula no hay lío. Mira, acá lo coloqué en minúscula ok, cuidado igual. y no hay lío. Con la tilde sí te voy a verificar acá porque no me acuerdo, sinceramente. Coloqué acá.
Con la tilde, sí hay lío. Sí cambia, sí. Eso sí no me acordaba, sinceramente. Con la que sí tienes que tener mucho cuidado y eso pasa mucho porque siempre he visto que muchas personas tienen la costumbre de escribir y ¿La siempre primera con mayúsculas? no, y siempre dejan un espacio. ¿Qué pasa? Un espacio es un carácter para Excel. Entonces mira que acá yo escribí Word, pero le puse un espacio al final y eso me cambia el resultado. De hecho, el último ejercicio que vamos a ver por acá en la hoja de ejercicio, hay algo parecido a eso. Ok. ¿Listo? Y si probamos con la letra capital. Tampoco hay lío. O sea, con la primera letra en mayúscula. Gracias, profe. Dale. Por aquí alguien había levantado la mano, creo que se me congeló un poquito. Listo. Si hay 3 palabras, ¿cómo sería? Pero con una condición específica para cada palabra en la misma celda. ¿Eso es posible? Si hay 3 palabras, o sea, Excel, Word y PowerPoint, pero con una condición específica para cada palabra en la misma celda. Eso sería una función sí anidada, pero eso lo vemos mañana. Y si es posible. Listo. Entonces, resulta que hasta aquí, pues vamos todos bien. Les voy a pedir por favor que alguien me ayude voluntariamente en realizar este ejercicio. Este ejercicio me dice, en la columna resultado aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual al 70% o dedíquese a otra cosa si el rendimiento es en caso contrario, si no es igual al 70%, mayor o igual al 70%. ¿Quién me ayuda voluntariamente? Sandra, dale. Ok, con el primero. Entonces, igual sí, Correcto. abres paréntesis, Bien, perdón que estés del celular. Entonces no hay me tocó problema. mover. J15, Es o bueno, K15, lo es dice K15. Sergio. ¿El nombre Sí, me dijiste? sí, espérame, veo bien. En la columna resultado aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual al 70% en caso contrario. Ok, sí, no, entonces es esa, 71%, ajá. Correcto. Sí, eso, ok. Abres comillas, abres comillas. No faltaría ahí el operador, el de la condición. Punto y... ok, sí, perdón. Igual, si el rendimiento es mayor o igual. Entonces, mayor o igual. Mayor o igual. Abres comillas. ¿Segura? ¿Qué Ya me dice? confundiste, punto y coma. Es igual mayor que. Bueno, es igual mayor o mayor igual. Ahí no cambia el orden. Punto y coma. 70%. Ojo, ahí nos dice 70%. 70%. Ok, 70%. Ahí sí lo que habías dicho. Punto y coma. Punto y coma. Abres paréntesis. Paréntesis. Abres comillas, perdón. Y te alcancé a dar spoiler ahí. Muy bien. Muy bien. Cierras comillas. Punto y coma. Abres comillas. Dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa. Cierras comillas. Cierras paréntesis. O le doy enter de una vez y ya se me Bien. autocompleta. Entonces ahí Ajá. yo qué espero, Sandra, muy bien o dedíquese a otra cosa. Muy bien. Muy bien. Y yo arrastro acá la fórmula hacia abajo y estos dos me dicen dedíquese a otra cosa y obviamente esos que tienen mayor o igual al 71% me dicen que muy bien. Mira por acá, no sé si levantaron la mano, creo que Nicole levantó la mano, cuéntame.
Profe, es que es una duda, no sé si ya lo habías dicho, pero siempre hay que poner, digamos, el valor positivo de primeras, o sea lo que quiera uno decir, y luego el negativo, o se puede poner primero el negativo y luego el positivo. ¿Sí me hago entender? O sea, algo como así, dice que no fuera si el rendimiento es mayor al 70%, o sea, colocarlo al revés, 70% es mayor o igual al valor de acá. ¿Eso es lo que tú dices? Digamos, si es el 70%, que primero se ponga, dedique, igual como tú lo tienes el ejercicio escrito, pero que en vez de que primero diga, o sea, me refiero, digamos que si es verdadero, siempre va a ir el verdadero y luego va a ir el que es falso, o se puede cambiar el orden. Es mi Bueno, pregunta. ya te entendí. Resulta que ahí es un proceso complejo porque no todos como que lo asimilan de esta forma. Resulta que tú dices acá, si el resultado es mayor o igual a 70%, ya le doy la palabra a quien levantó la mano o a quien escribió, muy bien, es verdadero. Aquí siempre va a ir el valor verdadero. Y aquí siempre va a O ir el sea, de valor falso. primeras. Sí, pero si tú le quieres cambiar el Ok. sentido, podrías hacer lo siguiente. Si, puedes decir, si el valor del rendimiento es menor, mira que cambio de mayor a menor que 70%, porque quito el igual, porque el anterior ejercicio me decía mayor o igual, o sea Mayor o que igual. todos los de debajo son los que se van a dedicar a otra cosa. Aquí invierto lo que estoy diciendo. Dedíquese a otra cosa A otra cosa. y el de acá le digo muy bien. Las condiciones acá siguen siendo el verdadero si se cumple la condición y el falso si se cumple la condición. Pero lo que yo hice fue invertir el problema. Que si el valor de acá es menor al 70%, dedíquese a otra cosa. De lo contrario, muy bien. Y es exactamente igual. Ok. Ok, o sea que ahí el verdadero siempre va a ir, o sea, lo que uno quiera que sea verdadero siempre va a ir de primeras y lo que sea falso Va a ir de siempre va a segundas. ir de segundas, dependiendo la regla que uno coloque. Dependiendo de la regla que tú coloques. Exacto. Ok, listo. Para, Gracias, profe. para todos quizás no es tan fácil invertir acá el procedimiento, pero pues si tú lo entiendes así, eres libre de hacerlo. No hay ningún inconveniente. Desde que te dé lo mismo, pues no hay lío. Ok. El orden también iría como dependiendo de lo que nos indica El como problema, tal problema, ¿no? O sea, de lo que nos indicaría como tal el la eje. solicitud, o Ujú. sea, lo que nos están pidiendo. Y es muy intuitivo, porque es muy intuitivo. Y esto manejo de Excel le sirve aquí haciendo un poquito de apertura para todos aquellos que de pronto les guste un poquito el tema de la programación. Esto es prácticamente es programar. Estos son los pinitos de programación. Porque es, sí, miren que dice, es tan intuitivo que dice, sí, esto es mayor a esto, coloque esto, y si no esto. Y ahí se lo está diciendo el ejercicio. Aparecerá muy bien, o sea, lo verdadero, si el rendimiento es mayor o igual al 70. Si no, pues ponga, dedíquese a otra cosa. Entonces, por aquí el ejercicio número 3, el de abajo. Me dice, si el sueldo es menor que 1.500.000, la bonificación será del 5%. Si no, será del 10% sobre el valor del sueldo. Entonces, primero hagamos el ejercicio sacándonos el 5% o el 10%. Es decir, que nos aparezca aquí 5% o 10%. Voy a colocar aquí, voy a rifar este ejercicio. Resulta que yo veo que aquí hay 41 personas, me descuento a mí y descuento mi o sea, la compartida de pantalla y le digo que entre 3 y 41. Uy, le tocó al 4. El 4 es Ángela Moreno. Ok, entonces igual sí Igual sí. Uy, a 24. ¿qué falta ahí?
Abro. Abro paréntesis. A24, alcancé a escucharte. Te escucho un poquito entrecortado. Te escucho un poquito entrecortado. ¿Me escuchas mejor? Un poquito mejor, sí. Ok, menor o igual, el signo menor. Me diste o menor o igual. Ahí trato de entenderte. Me diste menor igual. Te pregunto, ¿segura menor igual? ¿O qué nos dice el ejercicio? Bueno, alguien que por favor me colabore porque se nos fue la señal con Ángela. No sería igual, sería solo el menor. Ah, menor, dale Ángela, ya te escucho de nuevo. Entonces, menor. ¿Menor que qué, Ángela? 1.500.000. 1.500.000. ¿Qué sigue ahí, Ángela? Ahí sería un coma, paréntesis. ¿Abro paréntesis, segura? Ah, ok. ¿Segura, Comillas. segura comillas? 5%. 5 millas. 5 millas porque porcentaje es número. 5%. Uy, perdón. Ok. Punto y coma, 10%. Y ya te doy la palabra, Daniela. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y antes de darle enter, ¿qué resultado espero yo en todos los sueldos? ¿O en dónde espero yo un 5% y en dónde espero yo un 10%? Todos 10%. Porque ninguno cumple que sea menor que 1.500.000, ¿no? Y yo le doy enter acá y me sale esto. ¿Alguien sabe el por qué? Estamos haciendo algo mal. Se me hace que no falta tenemos el un valor. en la... Espérate un momento, le voy a dar la palabra a Daniela y ya vamos con esta pregunta. Daniela, cuéntanos. No, pues no sé si tiene que ver con lo que voy a decir, pero pues consideraría que, o preguntaría si es probable que podamos hacer dentro de los paréntesis de una vez la operación. Es decir, colocar el valor por el 5% de una vez para que me dé la bonificación en valor real. No sé si tiene nada que ver, lo siento. Pues para lo que estoy preguntando no, pero sí espero que ustedes hagan eso. O sea, sí, esa es la siguiente pregunta que iba a hacer. Entonces, sí Ok, estás o bien, sea, pero sí estás bien. Ok, vale. La otra, la verdad, no sé la respuesta. Ah, listo. Juan ya nos dio la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Juan? Y Cristian creo que iba a decir exactamente lo mismo porque levantó la mano. Estamos comparando el porcentaje con el número. Resulta que, miren, el formato que yo tengo de estas celdas es de moneda o de contabilidad. Es de contabilidad, de hecho, si mal no recuerdo. Bueno, está en valor, me dice Juan. ¿Qué quiere dar a entender esto? Aquí en la parte de arriba yo tengo que poner esto en porcentaje. Porque si no me va a aparecer, me aparecía en pesos porque estaba diciendo, bueno, esto de acá es un ¿qué? Un dinero, son dólares, o son pesos colombianos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a todos les sale el 10%. Resulta que me acuerdo que Daniela, ¿eras tú? Daniela, sí. Daniela Barbosa, sí. Me dijo, es que ahí podemos colocar de una vez el valor de esa bonificación. ¿Cómo fue que lo dijiste, Daniela? Sí, pues decía que dentro de la misma fórmula, con el 5%, lo que podíamos hacer es seleccionar de una vez la celda del sueldo por el 5% para que se hiciera de una vez la operación. No sé si en ese caso llevaría un paréntesis o algo así, pero pues creo que debería ser claro ya. No, porque ambos siguen siendo números. El sueldo, recuerden, ¿se acuerdan lo de la función contar y contará que vimos ayer? Que contar nos decía que contaba números, porcentajes, fechas,
Y también nos contaba los formatos de dinero. ¿Se acuerdan que por ahí había uno que nos salía con una S y decía 3000? Sí. Entonces esto sigue siendo un número. Y el 5% de todas maneras es un número, es un porcentaje. Si lo queremos ver en decimal es 0,05. Pero te pregunto, Daniela, yo ya acá multipliqué el A24 por el 5%. ¿Solo eso? Sí, pues creo que igual habría que hacerlo con el 10%. Ajá, toca hacerlo con el 10% también. En caso de que la condición no se cumpla, pues que me saque de una vez el 10%. Y yo le doy acá Enter y deslizo la fórmula. ¿Y aquí qué pasó? Está en el formato equivocado. Está en el formato equivocado. Formato que debe ser es el de, bueno, ¿qué diferencia entre moneda y contabilidad? El de moneda les coloca a ustedes el signo pesos, se los coloca ahí como ajuntadito todo. Y les aparece de hecho los decimales. Y con el de contabilidad, bueno, también les salen los decimales, pero ya les aparece más distribuido en la celda y el signo pesos más alejado del valor que se está dando. ¿Hasta ahí es claro con lo que hicimos? No. ¿No? No entendí. Dale, María Alejandra. ¿Puedes repetir una vez más, por favor? Resulta que yo aquí ya coloqué la operación, que si el sueldo es menor a 1.500.000, entonces coja A24, o sea, el valor del sueldo por el 5% para que de una vez me dé el valor. ¿Cuánto sería el 5% de 1.690.000? Así sin calculadora en estos momentos. $84.500. ¿Por qué? Porque el 10%, ¿cuál sería? 169.000. 169.000 es el 10%. Y el 5% pues es la mitad de 10. Entonces 169.000 dividido en 2, eso es 84.500. Si llegase a ser 5%, pero ya sabemos que es 10% todos, entonces a todos le va a sacar el 10%. Son 169.000 exactamente. Le quito un 0. Al 1.690.000 le quito un 0. Entonces, yo llegué y le di Enter. Y resulta que todo esto me quedó en porcentaje. Entonces eso me está diciendo que eso es 100.690.000, ni siquiera eso, son como 16, como 169 millones de por ciento, algo así me está diciendo. Ahí yo estoy mal, porque lo que yo quiero es un formato de moneda o de contabilidad, en este caso el de contabilidad. ¿Quedó más claro? Sí, algo así, Juan Alberto. Sí. O sea que en este caso, en lugar de una palabra, sería el 5% o el 10%, el verdadero 5 y el otro 10. ¿sí? El falso 10. O el verdadero es la multiplicación del sueldo por el 5% y el falso, el del sueldo por el 10%. Por el 10, ok, ya, siguiente. ¿Listo? Entonces pasémonos a la hoja que se llama caso 1. Y aquí vamos a hacer 3 ejercicios y los otros 3 los invito a que los practiquen ahí pues en sus casas en un momentico que tengan un espacio. Entonces, vamos a hacer, bueno, este no lo hagamos porque ese es uno muy parecido al de aprobar y desaprobar. Hagamos este de acá. Nos dice, el descuento será de 10% para aquellos que ganen menos de 1.000.000 y 15% en caso contrario. Entonces, ¿será que de pronto a este ejercicio me podría ayudar? ¿Me podría ayudar de pronto Julio César? Listo, Gareth. ¿Cómo sería? Listo. ¿Sí? Sí. No, igual sí, pues con la fórmula, ¿no? Igual sí. Igual sí. Abre paréntesis. O sea, tengo que decirle pedacito por pedacito con mayúsculas y todo, ¿sí? Sí, es que lo que pasa es que para los que de pronto usted ya los conoce, pero los que están aprendiendo hasta ahora a veces se olvidan de esos detalles. Ah, ok, claro, listo. Igual sí, abre paréntesis, sí, B4. Perdón.
si B4, B4 es, dice, para aquellos que el salario es, ¿qué, perdón? ¿Cómo dice la condición? Sí. El descuento será de 10%. Los que ganen menos. Entonces, si B4 es menor de 1 millón, punto y coma, B4 por punto 1. Dejémoslo que solo me aparezca 10%. Entonces B4 por 10%. Sería solamente el 10%, porque solamente quiero que me aparezca 10%. Todavía no. Solamente quiere que le aparezca el porcentaje. Bueno. 10%, punto y coma, 15%. Listo. Cierre paréntesis. Y enter. Y colóquele porcentaje. De general, cámbiale el formato a percentage. Listo. Y va para abajo. Y si quiere, quítele decimales. Si quiere. Y quítele decimales. Por acá era de quitar decimales. Eso. Listo. Listo. Gracias, Julio. No worries, con gusto. Listo. Entonces, preguntémonos un momento. Aquellos que ganen menos de 1 millón, ¿por qué 1 millón me da 15%? Porque no se le dijo la fórmula menor por. Pues tiene que decirle menor igual o menor que 999. Punto 99. Exacto. Sorry. O menor igual, lo que dijo la chica, sí. O menor igual. Y hasta ahí bien con esto. Veamos aquí el ejercicio este de acá, que es bien filosófico. Dice que el cliente, la columna prestar debe mostrar la palabra no, o sea, aquí debe aparecer no, si el cliente debe. Acá nos falta como una coma. En caso contrario, debe mostrar sí. Es decir, o acá me sale o no, o me sale sí. ¿Bajo qué conceptos? Si el cliente debe, ¿dónde me dice acá que debe? En esta parte de acá, en estos datos de acá. Si el cliente debe, mírenlo así, no le puedo prestar. Si el cliente no debe, yo sí le puedo prestar. Entonces, primera pregunta, de entre Navarro, Borjas y Morales, ¿quién debe? Morales. Por consecuente, ¿yo qué espero que me salga acá? ¿No o sí? No. No. Y si Navarro y Borjas no deben, ¿qué espero que me salga? Sí. 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 Ahora, transformemos eso en una función sí. ¿Quién de pronto es voluntario? De pronto los que no hayan participado. Por ejemplo, Gaby Santiago. Listo. Listo. Entonces, igual sí. Igual abre sí. Paréntesis. Entonces sería B25. B25. Si eso nos sale, debe mostrarnos el cliente debe. Ahí la pondríamos. ¿Cómo haríamos ese? Punto y coma. Punto y coma. Abrir. No, perdón, espérate. Igual. ¿Igual qué? Igual. Igual. Bueno, mayor. No. Igual no. 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 Perdón, Cristian levantó la mano. Cuéntame, Cristian.
Entonces yo pondría igual si, abro paréntesis, B25 igual, abro comillas, no, cierro comillas, punto y coma, abro comillas, sí, cierro comillas, punto y coma, abro comillas, no, cierro comillas y enter. Y listo. Me voy hacia abajo. Y entonces, si aquí en debe me dice que no, o sea que no debe, entonces sí préstele, sí, préstele, de lo contrario no le preste. Alguien de pronto la pudo haber interpretado de otra forma. Alguien pudo haber dicho, sí, en la columna de acá me dice sí, o sea, sí, o sea, que debo, entonces no me preste, no le preste, de lo contrario, si no debe, sí le preste. Y es exactamente igual. Y es lo mismo que la misma pregunta que nos hacía, creo que era Daniela, de que de cambiar el sentido de lo que nos piden, y es exactamente el mismo resultado. Yo les voy a colocar aquí un momento la fórmula para que asimilemos, voy a hacer las dos, para que asimilemos qué fue lo que colocamos. Porque yo sé que esta es un poquito, y eso que ustedes fueron el grupo que más la cogieron rápido. Esta es una y la otra es esta. Ahí cojamos desde el C para que arrastre las dos acá. Aquí coloco las dos fórmulas. Y ya. Entonces, fórmula 1. Como lo pensó, bueno, la fórmula como lo pensaron ustedes fue la de acá. Que fue básicamente, dijeron, sí, en la columna debe, esta persona no debe, entonces sí préstele, de lo contrario no le preste. Y de hecho, el ejercicio como nos decía, la columna prestar debe mostrar la palabra no si el cliente debe, que fue la que yo les coloqué ahorita último, que es esta. Si el cliente debe, o sea que sí debe, no se le puede prestar, de lo contrario, sí se le puede prestar. ¿Es claro para todos? Esta es filosófica, esto es más de interpretación y por eso les decía, tratemos de pensar, así no sepamos cómo hacer la fórmula, qué esperamos que se coloque en las celdas que yo quiero esperar resultados. ¿Hasta ahí Sí, es es claro? claro. Levanten la mano de pronto los que no lo tienen claro, los que digan no entendí. Ok, entonces asumo que todos aquí se entendieron. Entonces vamos a irnos por aquí a la parte de abajo y nos vamos a ir al último ejemplo. Dice, aquí debe aparecer la palabra el más inexperto a la persona de menor edad, si no debe mostrar persona promedio. Entonces, no sé si de pronto en este ejercicio me pueda colaborar. De pronto, hoy no he escuchado de los que siempre participan. Bueno, Heidi, cuéntame. Hola, buenas noches. Pues es que como la fórmula me va a comprender diferentes datos. Yo lo que hice fue encima de edad hacer una fórmula de máximo y después sí hice la fórmula de sí, para que si es
igual a ese valor máximo, entonces es el más sabio. O de lo contrario, Bueno, pues es una persona este para promedio. el caso de arriba. Y por ahí tienes idea de lo que estás diciendo. Pero yo quiero el de aquí abajo. Y El acá, de aquí abajo sería entonces con la fórmula mínimo, min, mínimo. Exacto. min Y, y y tú me dices que hiciste esto, ¿cierto? Igual min arriba y seleccionaste el rango acá, ¿cierto? exacto. Ah, Y bueno. entonces, Pero espera, lo hiciste bien. Pero colócalo ahí en la fórmula de la función sí. ¿Cómo sería? pero y la, la casilla, porque me van a salir todos como Probemos. personas. A ver, ¿Y no hacemos primero la otra fórmula? ¿No? Bueno, digo yo. ¿cómo arrancaríamos? A ver, Heidi. Entonces, yo lo hice encima de edad, pero pues el tema no es la casilla. Entonces yo me paré encima de edad y le doy igual min. Hazlo con la función sí. Incluye ese min dentro de la función sí. Órale. Sí. ¿Qué sigue? Abro paréntesis. Correcto. A ver. A ver. Mira, la persona de menor edad, o sea, tengo que tomar los datos de edad, ¿cierto? Sí. Y yo quiero... Es igual, ok, es igual. Igual. A min. Min. Y selecciono el rango. Y acuérdate que tengo que abrir para colocar los parámetros de la función el paréntesis. Perdóname, abro paréntesis, selecciono rangos. Correcto. Y fijo con F4. ¿Y por qué fijas? Porque voy a arrastrar la fórmula. Ajá. Y se me van a arrastrar los datos. Se van a arrastrar los datos, bien. ¿Aquí qué hago? Coma. Cierra el rango. Sí, cierra el rango de datos. Es que veo súper chiquito perdóname. Ay, ahorita lo incremento un poquito, qué pena. Sí, gracias, yo estoy viéndolo, entonces está muy chiquito y no alcanzo a ver coma, creo punto que y coma, ahí. Punto y coma, porque vamos a separar. Okay. Aquí, es que en el video es coma. Okay. Entonces, ¿qué sería lo verdadero? Déjame voy viendo el ejercicio también en el mío, porque no alcanzo a ver. Ya, listo. Dice, entonces sería... Yo le vuelvo y te lo coloco. ¿Mejor así? Si es el mínimo. Sí, es que se ve cuarteado. Déjame ver qué puedo hacer. Acá, listo. Entonces, si esto es el mínimo, entonces el más inexperto, entonces abro comillas. Sí. El más inexperto, cierro comillas, punto y coma. Abro comillas. Sí. Persona promedio, cerro comillas, enter. Y enter. Y yo les hago una pregunta en estos momentos, a los que lo hicieron o lo van haciendo así, ¿a alguno le salió esto? 18 personas promedio, ¡sí! ¿Alguien le salió esto? Pues yo le doy sí y ya él hace él pone los paréntesis que hacen falta. Pero... o sea, ¿eso qué hace? Resulta que a mí, cuando a lo último yo no le di acá el paréntesis, aquí en la parte de arriba, él me está diciendo, venga, ¿no será que le hace falta un paréntesis? Porque yo miro la fórmula y en mí usted abrió y cerró paréntesis. Pero en sí usted abrió el paréntesis, pero no me lo cerró. Entonces no le hará falta a usted un paréntesis a la fórmula, me está preguntando cuando me dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla A. ¿Desea aceptar la corrección? Entonces le dan sí. Entonces eso le sirve para no preocuparse tanto con los paréntesis porque ya Excel se los autocompleta. Entonces, muy bien en Heidi, ahí sería arrastrarlo y efectivamente, ¿quién sería el más inexperto, Heidi? El más inexperto sería el de 17. O sea, Tatiana. Y así es como yo hago el proceso. Así yo incluyo... ¿así incluyo qué? Así incluyo otra función, en este caso la de min,
para yo comprobar si es el más inexperto o es el promedio. En la de acá pues hacen ustedes lo mismo pero con más, porque me aparece que la persona de mayor edad es el más sabio y de lo contrario es una persona promedio. Y así va a ser lo mismo. Pero ese se los invito a que lo hagan ahí para que practiquen fuera de la sesión. Para pasarnos aquí a la hoja función IO. Pregunto, ¿aquí alguna duda antes de pasar? Listo. Entonces, función IO. Entonces, resulta que hasta aquí hemos mirado la función sí con una sola condición. Pero resulta que pueden haber más de una condición. 2, 3, 4, etc. Para ello, tenemos la función I o la función O. ¿Y qué es eso? Aquí pues están los operadores que siempre vamos a utilizar. Los de relación o comparación. Entonces nos dicen acá que la persona aprueba si tiene más de 3, una nota más de más de 3, o una nota, me faltó esto, una nota de más de 3 y menos de 2 fallos. De lo contrario, no aprueba. Con la función I, yo necesito que las dos condiciones, o sea, la de la nota y la de las fallas, se cumplan para que me diga aprueba. Si al menos una de ellas no cumplen, no, es decir, al menos una de ellas no es verdad, pues no aprueba. Entonces miremoslo aquí manualito. ¿Este tiene una nota de más de 3? Sí. ¿Y tiene menos de 2 fallas? Sí. Entonces, ¿aprueba o no aprueba? Aprueba. Prueba. Aprueba. Ahora, este de acá, ¿tiene una nota de más de 3? No. Entonces, como se tienen que cumplir las dos, yo no tengo ni necesidad de ver la de fallas. Yo ya sé que esto no aprueba. Ahora, aquí, ¿esta tiene una nota de más de 3? Sí. ¿Y las fallas? ¿Son menos de No. 2 fallas? No. Entonces, No. no aprueba. Ahora, aquí, ¿este tiene una nota de más de 3? Sí. ¿Y las fallas son de menos de 2? No. No aprueba. No aprueba. ¿Este de acá tiene una nota de más de 3? Sí. Sí. ¿Y este de acá tiene menos de 2 fallas? No. Sí, tiene menos de 2 fallas, porque uno es más pequeño que 2. Entonces, aprueba. Aquí, manualito. Y ahora voy con la función sí. ¿Y qué va a ser la diferencia? Yo tengo dos condiciones y le digo igual sí. Arranco normal, con el paréntesis. Ahora, para yo meter las dos condiciones, empleo otra función que se llama i. Entonces le digo i, paréntesis, porque estoy aperturando los argumentos de otra función, y ahí voy a colocar las dos condiciones separadas por un punto y coma. Entonces, coloco que si la nota es ¿qué? Mayor. ¿De cuánto? Mayor o igual. Ojo, ahí dice una nota de más de 3, no nos dicen una nota mayor o igual a 3. Una nota mayor a 3. ¿Qué sigue ahí? Punto y coma. Punto y coma para separar el otro argumento. Y sería, ¿cuál es la otra condición? Menos de 2 fallas. El número de fallas sea ¿qué? Menor a 2. Menor de 2, sí, menor a 2. ¿Qué falta ahí? Cerrar paréntesis. Cierro paréntesis, muy bien. Y noten acá. Ay, perdón. Ya. Voy a copiarles esto acá. Me salgo un momentico. Y noten ustedes acá, si ven cómo la sintaxis
de la fórmula me está diciendo, ahí con ese y que yo hice, yo ya coloqué esa prueba lógica. ¿Qué me falta ahí? Punto y coma, y coloqué valor verdadero, punto y coma, y coloqué valor si falso. Entonces, sigamos en lo que íbamos. Ay, se me borró. No puedo creerlo. Vale, de nuevo. Entonces, si y esto es mayor a 3, punto y coma, esto es menor a 2, y vamos hasta ahí. Listo. Entonces, punto y coma. ¿Qué coloco en el valor verdadero? Aprueba. Aprueba. Comillas. Comillas, muy bien. Aprueba, cierra, punto y coma, comillas, no aprueba. No aprueba. Cierro comillas y le doy, si quieren no le colocan el otro paréntesis, ya saben que Excel le va a decir, ahí le falta uno, ¿acepta la corrección? Sí. Y me deslizo hacia abajo y efectivamente me da lo mismo. ¿Cuántas condiciones pueden poner? Cuantas ustedes quieran. Miren que la sintaxis de la fórmula I es valor lógico 1, valor lógico 2, punto y coma, y hay unos puntos suspensivos. Y los puntos suspensivos representan que yo voy a ingresar cualquier cantidad de condiciones o de argumentos que requiera la función. Ahora, vamos a pasarnos aquí a la función O. La función O, igual que la I, me permite colocar dos condiciones o más, con la diferencia de que si al menos una de las dos se cumple, va a aprobar en este caso. Aquí tenían que cumplirse las dos para que aprobara. Aquí si se cumple o la de la nota o la de la falla, automáticamente aprueba. Entonces, bajo lo que acabo de mencionar, aprueba si tiene una nota de más de 3 o menos de 2 fallas. De lo contrario, no aprueba. Entonces, ¿aquí tiene una nota más de 3? Sí. Entonces, ¿es necesario que yo evalúe las fallas? No. No. No, porque ya se cumplió la primera. Entonces, automáticamente esta persona aprueba. Ahora, ¿esta persona acá tiene una nota de más de 3? No. Entonces, ¿yo puedo validar las fallas para saber si aprueba? Sí, pero no aprueba. Pero no aprueba porque tampoco cumple con las fallas. Ahora, ¿esta persona tiene una nota de más de 3? Sí. Entonces, ¿yo necesito validar las fallas para saber si aprueba? No. No, porque ya sé que se cumplió una de las dos y esta aprueba. Ahora, acá, ¿esta persona tiene una nota de más de 3? Sí. Entonces, como ya sé que sí, pues yo no necesito evaluar fallas, entonces aprueba. Y la última persona tiene una nota de más de 3. Sí. Entonces, yo no necesito evaluar las fallas, aprueba. Aprueba. O sea, el único que no aprueba es acá ese señor que sacó 2.8. Entonces, ¿cómo sería la función O para este caso? Sí, O con este caso. Igual. ¿Quieren la larga o quieren la corta? ¿Alguien levantó la mano? Ciérrame, no, eso es de ahorita. Tengo mi computador súper lagueado. Listo, vamos a hacer la larga. Igual. Nicole, creo que lo estabas diciendo tú. Igual, abre paréntesis. Acuérdate del nombre de la función. Sí. Ah, perdón, sí. Sí. Igual sí, abre paréntesis o. Sí, muy bien. Sí. Abre paréntesis ahí otra vez, ¿cierto? Sí. Sí, o. Es la A32. Sí. Punto y coma. ¿Falta la condición? La condición es. Es mayor Correcto. a 3. Correcto. Punto y coma. Bien.
Y ya, ¿cierto? O también tengo que ponerle la... Tengo que poner la otra condición porque ahí hay dos. Ah, bueno, sí. Entonces, la otra es y menor a 2. 32, ¿no? Así. B32. B32 menor a 2. Correcto. Y cierras paréntesis. ¿Listo? Y ahí es comillas. Falta separar. Falta separar punto y coma. Punto y coma, comillas, aprueba. Aprueba. Y punto y coma. Cierra Bueno, las comillas. Cierra las comillas. Punto y coma. No aprueba. Bueno, comillas. Con comillas. No, No, aprueba. tranquilos. Cierra comillas y paréntesis y o enter. O enter, exacto. Y ya. Y yo me voy hacia abajo y ya. Y ya. Y listo, está bien. ¿Cuál era la corta? Cojo la fórmula de acá, la copio, me voy para acá abajo, la pego, le cambio el I por la O y queda lo mismo. Esa era la corta. ¿Cómo queda esa fórmula? Así. Ahí no sé. La fórmula queda así. Le puedo quitar el combinar, ¿verdad? ¿Sí ven que era lo mismo de arriba? Pero solamente le cambié el I por la O. Y listo. Ahora terminemos el día de hoy acá con la hoja ejercicio. Y el ejercicio nos dice acá lo siguiente. Resulta, descuento. Dice, el cliente obtendrá un descuento del 25% sobre el valor de la compra siempre y cuando su pago sea con tarjeta de crédito y la compra sea superior a 1.300.000. Caso contrario, se aplicará el 7% del valor de la compra. Aquí pensemos primero que todo que nos salga solamente 25% y que nos salga 7%. No pensemos todavía en que nos salga ahí el valor ya como tal. Entonces, pregunta número 1. A este punto de color verde, ¿utilizo una función sí y? ¿O utilizo una función sí o utilizo quizás una función sí? Yo creo que sí y. ¿Por qué sí y? Porque hay dos valores que se tienen que cumplen una condición. ¿Qué condiciones son esas? La primera condición es que si paga con tarjeta de crédito y que sea el mayor a 1.300.000. Ok. Entonces, ¿cómo sería ese sí y? Le invitaría porfa a alguien que todavía no lo haya hecho. A ver, otra persona, no sé, Dana. Dana, ¿estás con nosotros? ¿Dana Camila? Sí. Dale, Dana. Pero estoy confundida si es sí o sí o. Aquí te doy la pista. Pero eso se suponía que era sí o cuando había dos condicionales, ¿no? Tanto para I como para O son para colocar dos o más condiciones. La diferencia es que con I se tienen que cumplir las dos. Y con O, solamente con que se cumpla una, se va al verdadero. Ok. Entonces, aquí ya dijeron que era sí y. ¿Cómo lo harías, Dana? Igual sí. Paréntesis o tabulador. Correcto. Y paréntesis otra vez abriendo. Correcto. Sería la casilla de la forma de pago, la D6. Correcto. ¿Hay que esperas? ¿Que sea igual a qué? Pues no sé, que sea igual, que sea paga con tarjeta de crédito y mayor a 1.300.000. Ajá, o sea, igual tarjeta punto
Espacio, ojo con el espacio ahí, porque si no, no les va a salir. Ah, ok. Crédito, ojo con la tilde, que ya vimos que con la tilde hay problema. Cierro comillas. Sandra, dale. Ahí pregunto, ¿se pudiera poner por facilidad de texto, digamos, igual a, y seleccionar donde dice T crédito, pero También. fijándolo con, También. fijándolo? También. Lo selecciono y le doy fijo esa celda. No me importa que sea la de acá o la de acá abajo, porque esa celda siempre va a contener tarjeta de crédito. Listo. Dale, Dana. Continúa. Acá nos contribuyó Sandra con otra visión del ejercicio. Ya tenemos la condición de tarjeta de crédito. ¿Qué falta? La compra superior. Entonces, Lo separo punto y con coma, punto y coma, bien. el valor de la compra, la FCI, Sí. y que sea mayor a 1.300.000. A 1.300.000. 1, 2, 1.300.000. 1, 2, 3. Ya listo. ¿Qué sigue ahí, Dana? Cierro la función i, que ahí tiene todas mis condiciones. Y voy con punto y coma. ¿Y el porcentaje? Sí, solo quiero el porcentaje momentáneamente. O sea, si es verdadero eso, ¿qué porcentaje le pongo? 25%. 25%. Punto y coma. Si es falso, ¿qué le pongo? 7%. 7%. Cierro paréntesis o le doy enter. Pensemos aquí un momento. Es que creo que eso no es bueno. ¿Quiénes pagan con tarjeta de crédito? José, Judith, Elmer y Luisa. Ahí ellos cumplen la primera condición. Ahora, de esas personas, ¿quiénes compran más de 1.300.000? Judith. No, ojo porque Andrea está pagando con efectivo. Son todos menos José. Todos menos José. Mucho más fácil de decirlo. Todos menos José. Y así tiene que pasar. Todos menos José de los que tienen tarjeta de crédito. Ojo. Estos son los que tienen tarjeta de crédito. Y miren que todos de los que tienen tarjeta de crédito menos José tienen el descuento del 25%. ¿Hasta ahí es claro? Sí. Que bueno, si yo lo quiero colocar en porcentaje, cambio esto acá a porcentaje. Y listo. Que si yo quiero que me salga el valor de la compra, el valor del descuento, pues es el valor de la compra por ese 25%. O si es el 7%, el valor de la compra por ese 7%. Arrastro y le cambio el formato ahí a general o a número. Y listo, le quito los decimales. Ahora, les robo 2 minutos más. Bonificación. Se aplicará el 10% del valor de la compra como bonificación a todos los clientes que hayan comprado más de 19 unidades del mes de julio. De lo contrario, se dará un bono. ¿Uso sí o uso sí o uso la función sí? Sí o. Yo creo que sí. Sí o. ¿Sí o? No porque dice o, si no aplica, pues se les da un bono, ¿no? Yo creo que solo la función sí. Resulta que, miren, dicen más de 19 unidades del mes de julio. O sea, ¿qué pasa? Que tienen que ser 19 unidades y tienen que ser ¿en qué mes? En julio. Entonces, ¿función sí o función sí o? Sí. Sí. Entonces, ¿eso cómo sería? ¿Cómo arranco? Igual sí. ¿Qué sigue? Abre paréntesis. Y Abre paréntesis. Casilla de unidades. me subo a ver cuántas unidades.
Entonces, igual a 19. ¿Qué dice? ¿Igual o que Que anden compren más? comprando Mayor a 19. entonces mayor a 19. Mayor a 19, correcto. Punto y coma para colocar la otra condición, ¿qué es? Julio, entonces, exacto. Es que se me Esa movió el mouse. casilla Igual, igual a julio, Julio. Cierro la comilla. comillas, cierras Y, paréntesis, ajá. punto y coma. Ahí como me dicen directamente, si aplicará el 10% del valor de la compra. Entonces ahí sí ya me están diciendo directamente, aplíquele el 10% del valor de la compra. ¿Cómo sería eso? Clic en valor de la compra Ujú. por Sí. 10%, De lo contrario, ¿qué? punto y coma. De lo contrario se dará un bono. Ujú. Entonces, Abre comillas. abre Ujú. comillas, bono, Comillas se dará un bono. Bono. Un bono. abre Sí. comillas, bono, cierra comillas y cierra Sí. paréntesis. Y cierra paréntesis. Y me dice acá, le faltó un paréntesis, lo complete y listo. Entonces miremoslo detenidamente. Dice, los que hayan comprado más de 19 unidades, perdón, en el mes de julio. Por practicidad, miremoslos quiénes compraron en el mes de julio. El señor Elmer Pizango y el señor Alex Zuluaga. Ahora, pregunto, de esas dos personas, ¿quién compró más de 19 unidades? Elmer. Por lo cual solamente a él le va a aplicar la bonificación de ese 10%. Y listo. Eso es todo, muchachos. Volví a robarles 6 minutos el día de hoy. Gracias, profe. Vale, voy a detener la grabación en estos momentos.